También es necesario para entender bien el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene enseñanzas vitales y necesarias para nosotros. Y además de eso, enseñanzas actuales, para hoy, para nuestros días. En esta mañana nos acercamos al libro de Crónicas, concretamente al primer libro de Crónicas. Decir lo que ya se dijo con respecto a Reyes y con respecto a Samuel. Bueno, la verdad es que en el original existe un solo libro de Crónicas. Por motivos de traducción, por motivos prácticos, se ha dividido en 2 tomos, ¿verdad? Para evitar andar con rollos, en este caso muy voluminosos, y por eso se ha dividido en 2 tomos. Nosotros lo tenemos en 2 partes, primer libro de Crónicas y segundo, pero originalmente es un solo libro, tal como aparece originalmente. Bueno, en cuanto a la paternidad literaria, decir que es desconocida. La tradición judía y el autor más tradicionalmente aceptado es el escriba Esdras. Y se considera también que tiene relación con Esdras y Nehemías en el estilo, puesto que son estilos de escritura similares. En la fecha de escritura podemos situarla en el siglo IV antes de Cristo. Los hechos que suceden en el libro de Primera Crónica son paralelos o contemporáneos a lo que leemos y lo que vemos en el libro de Segunda de Samuel. Decir que, obviamente, después la siguiente parte de Crónicas es contemporánea a los libros de Reyes. Es decir, que el libro de Crónicas tiene una visión más enfocada en el altar, en el templo, una visión más espiritual. Hay quien dice que es la visión desde el punto de vista de Dios, y el libro de Reyes, por ejemplo, tiene una visión más política, más enfocada en el trono y en los reyes en sí. Bueno, hay que reconocer que es un libro difícil de leer. Si nosotros pusiéramos puntuación a los libros, decir cuál es el libro que más te ha costado leer, o cuál te ha gustado más, cuál te ha sido de más fácil lectura, estoy seguro de que seguramente en los primeros puestos, si no el primero, estaría el primer libro de Crónicas. ¿Por qué motivo? Porque la mitad aproximadamente del libro leemos listas interminables de personas, las famosas genealogías, ¿verdad? Entonces, es cierto, hay que reconocer que no es un libro de fácil lectura. Ahora bien, ¿por qué las genealogías? ¿Por qué aparecen aquí tantas listas de personas? No solo de genealogías, ¿verdad? Vemos también listas como los valientes de David, listas de los músicos y los que cantaban en el templo, bueno, etcétera, etcétera, una serie larga de listas, pero fundamentalmente las genealogías. Para entender esto, creo que es bueno que entendamos a quién va dirigido este libro. Pero antes de nada vamos a comenzar la lectura del libro. Fijaros la forma en la que empieza este libro, que es sin duda llamativa, curiosa y podemos decir novedosa, ¿verdad? El primer libro de Crónicas comienza así. Leemos los 4 primeros versículos. Dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Podríamos seguir leyendo. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, etcétera, etcétera. Y así comienza el libro con una serie de genealogías. Y es una forma de empezar llamativo. Pero tenemos que pensar a quién va dirigido este libro. Este libro va dirigido a los judíos que ya habían retornado a su tierra. O seguramente algunos de ellos todavía estaban en proceso, ¿verdad?, de retornar, de volver a esa tierra prometida. Ya se había producido el retorno, como sabéis, en tres fases o en 3 tiempos, ¿verdad? Zorobabel, Esdras y Nehemías, que en esas 3 fases, en años distintos, que vuelven a la tierra prometida. Es importante pensar que los que volvían a la tierra eran judíos y de alguna forma tenían que demostrar que lo eran. ¿Y cuál era la forma de demostrar que lo eran, que eran judíos, que eran de tal
o cual tribu, precisamente a través de su ascendencia familiar, a través de la genealogía. En todas estas genealogías, uno de los motivos que tenían era precisamente ubicar a las personas dentro de sus respectivas tribus. Es curioso porque si vamos al capítulo 3, al final del capítulo 3, y leemos la lista de nombres que aparece aquí, podemos leer, por ejemplo, desde el verso 19, capítulo 3, verso 19, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei, los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomit, su hermana, y Asuba, Oel, Berequías, Asadías, Jusag-Gesed, 5 por todos. De los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo, Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abadías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías, y los hijos de Semaías, Atús, Igal, Barías, Nearías, Sefat, 6, dice el número. Los hijos de Nearías fueron estos 3, Elioenai, Ezequías y Aricán. Los hijos de Elioenai fueron estos 7, Odavías, Eliasib, Pelatías, Acub, Joanán, Dalaías y Ananí. No quiero aburrirlos esta mañana leyendo nombres extraños, y aparte en una lengua extraña también, o que no conocemos, no es una lengua habitual. Sería más fácil José, Manuel, es más fácil, ¿no?, que leer estos nombres. Bueno, los hijos de Elioenai, este último que aparece aquí, según los entendidos, son contemporáneos al escritor del libro de Nehemías. Esto es muy importante, porque la ascendencia, las líneas genealógicas que aparecen aquí, no es exhaustiva, no están todos los nombres. Y en muchos casos donde dice hijo, se refiere o puede traducirse como descendiente de. Esto es importante entenderlo, porque obviamente hay distintas listas genealógicas que no coinciden. No coinciden porque no son exhaustivas, ahora sí trazan la línea de descendencia. Ahora, ¿por qué es importante saber que estas personas, los hijos de Elioenai, eran contemporáneos? Porque la descendencia está trazada hasta ese momento. No, obviamente, de todas las líneas ni de todas las tribus con excesiva precisión, pero sí la suficiente precisión para decir, los habitantes que estaban allí en Babilonia cautivos, decir: yo soy judío, yo soy hebreo, yo soy de la tribu de Rubén, por ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque mi bisabuelo era tal, y aquí está escrito. O mi tatarabuelo. Como sabéis, había una tradición oral importante, pero aparte de esto, la Biblia misma nos dice que se escribieron todas las genealogías. Capítulo 9. Fijaros, capítulo 9. Cuando todo Israel, capítulo 9:1, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Dice, aquí está contadas todas las genealogías, había un registro escrito y también oral muy importante. Esto es algo único. No hay ningún pueblo en el mundo que conserve la genealogía y sus ascendientes de esta forma, como lo ha hecho, como lo hizo y como lo hace el pueblo judío. Sí es cierto que hay tribus que tal vez se hayan un poco mezclado, pero lo más importante es que la ascendencia del Mesías prometido está trazada perfectamente. Esto es uno de los motivos por los cuales el pueblo judío ha guardado tan fielmente su descendencia. Pero hay un motivo práctico y esencial. Volvían a la tierra y tenían derechos. Los hebreos tenían derechos. Tenían una tierra que tenían que poseer. Entonces tenían que demostrar y tenían que saber que eran obviamente judíos, que eran descendientes. Por eso están en la mayor parte, o principalmente estas genealogías aquí escritas en este libro. Lo que vemos en este libro es una cuestión de identidad, y esto es muy importante. Una cuestión de identidad. La identidad es algo básico, elemental para las personas. Y si hablamos de nuestra identidad personal, podríamos entrar ya en terreno psicológico, ¿verdad? Cuando una persona tiene problemas de identidad,
va a tener muchísimos problemas en su vida, va a tener muchísimos problemas en su conducta. Cuando un pueblo tiene problemas de identidad, va a tener problemas también. Hoy en día en nuestro país, como sabéis, hay conflicto a causa de la identidad de distintos pueblos, en este caso con respecto a Cataluña, ¿verdad? Su identidad, mantener no solo su identidad, en este caso pues hay un grupo de personas allí que quieren independizarse, ser un pueblo independiente. Esto tal vez tiene que ver en parte con la identidad. Lo cierto es que el tema de la identidad es algo elemental, no solo para la persona, para los pueblos también. Aquí nos encontramos con el pueblo judío, un pueblo con problemas de identidad. Judíos retornados, llevaban 70 años, como sabéis, en el exilio. 70 años. Habían vuelto. La tierra a la que habían vuelto no se parecía casi en nada a la que habían abandonado hace 70 años atrás. Había templo reconstruido, como sabéis, que ya se había reconstruido, pero ese templo, bueno, pues tampoco casi tenía nada que ver con el glorioso y grandioso templo de Salomón, ¿verdad? En aquellos días, cuando el reino era un reino extenso, cuando era un reino grande, cuando dominaba todo. Allí vemos a unos judíos que estaban sometidos bajo el imperio persa y Judea, poco más que era una provincia de Persia en este momento, ¿verdad? Había mucha inseguridad. Si vamos a Nehemías, vemos como para construir el muro tenían que estar con una espada en una mano y con otra trabajando para construir el muro. Inseguridad, debilidad. Tal vez el futuro, ¿verdad? Podemos pensar en estas personas, un futuro incierto. ¿Qué nos espera? Aquí estamos. Un pueblo tan grande como hemos sido, dominando toda la zona, toda la región. Ahora estamos aquí sometidos, inseguros. Precisamente, yo pienso que el libro de Crónicas fue escrito para reforzar la identidad de este pueblo. Entonces, por eso, en primer lugar, en estos primeros 9 capítulos se habla de las genealogías, porque era necesario ir a las raíces de cada uno de ellos, ir a las raíces, saber la procedencia, que en Galicia, cuando se le pregunta a alguien, bueno, ¿a ti de quen ves sendo? Es lo típico, ¿verdad? Este es hijo de tal, es el nieto de... Y a través de las relaciones familiares o las ascendencias familiares vamos colocando a las personas, ¿verdad? Es muy importante la identidad. Entonces, lo primero es la identidad física y por eso están aquí, vemos las genealogías. En segundo lugar, el libro refuerza y habla de la identidad colectiva, como colectivo. Y esto es muy importante, porque para reforzar y dar esa identidad colectiva, el autor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, habla de algo importante, del reinado y del rey, del más grande de todos los reyes de Israel. Y el más grande de todos los reyes de Israel era el rey David, como sabéis, era el rey por excelencia, era el rey como referencia. Por eso el primer libro de Crónicas se centra casi exclusivamente en el reinado de David. El rey, precisamente, es el que da también identidad al pueblo y el que une al pueblo. Fijaros de qué forma. Muy interesante el texto que vemos en el capítulo 11 de Crónicas. Cómo está escrito allí cuando hacen y cuando coronan a David como rey de Israel. Fijaros el libro de Crónicas, capítulo 11. Capítulo 10 habla de la muerte de Saúl. Después de hablar de todas las genealogías, hasta aquí, hasta el capítulo, los 9 primeros capítulos, el capítulo 10 habla muy brevemente, como veis, de la historia de Saúl, del fracaso de Saúl. Y después el capítulo 11 comienza con David. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Fijaros cómo está escrito. Todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo.
Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Fijaros en este texto, qué curioso, ¿verdad? Todo el pueblo unido, aquí en este caso en torno a una persona, en este caso unido en torno al rey. De alguna forma, un pueblo necesita una patria. Y hoy en día, como dije antes, se habla mucho, ¿verdad?, de la patria, del pueblo, de la nacionalidad. Se habla mucho en este país por las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Una patria. Y, curiosamente, en este caso, quien fomenta la unidad, quien une al pueblo, es precisamente el rey David. Porque a él, fijaros cómo está escrito, todo Israel se juntó a David en Hebrón. Aquí vemos un pueblo. Y por eso el escritor escribe, y le escribe diciendo y reforzando esa identidad. Es un pueblo con una patria y con una unidad clara y definida. Unidad colectiva. Hablando del reinado de David, hablando de las conquistas de David. Y podríamos leer algo más del libro, obviamente no tenemos demasiado tiempo, pero es interesante ver cómo se habla de esa grandeza, de ese reino de David en distintos aspectos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que une al pueblo? Lo que une al pueblo es precisamente la identidad, en este caso, con ese rey, porque era, sin duda, el rey más grande de Israel, de la historia. Así es recordado, y es el rey como referencia. Y es el rey de la promesa también, como vamos a ver después. ¿De qué más formas podemos reforzar la identidad? Porque, lógicamente, este pueblo necesitaba saber quién era, necesitaba saber de dónde procedía, necesitaba saber quién era su rey o su reinado, porque David ya había muerto hace muchísimos años, pues más de 500 años atrás. Si estamos en torno al año 400 o un poco más antes de Cristo, el reinado de David, si no me equivoco, en torno al 1000 antes de Cristo, es decir, hablamos de más de 500 años atrás. Pero aquí se habla no tanto del rey en sí, sino de ese reinado, porque hay una promesa. Entonces la identidad de este pueblo se refuerza también en torno a una promesa. ¿Dónde vemos esta promesa? En el capítulo 17 de Primera Crónicas, capítulo 17, y aquí es donde vemos cómo esa figura de David se proyecta hacia el Mesías prometido. Aquí en este texto, obviamente, habla de Salomón, pero habla de alguien más que vendría después, ¿verdad? Está hablando del Rey de Reyes, está hablando de Jesús, que es el descendiente de David, que, como sabéis, está en esa genealogía también, ¿verdad? Dice el capítulo 17, leemos alguna parte. Bueno, podemos leer del 1 al 14, porque creo que merece la pena leerlo todo. Primera Crónicas 17, del 1 al 14. Dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido.
ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Verso 10 dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Obviamente está hablando de Salomón. Dice, y me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, en referencia a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme y para siempre. Aquí está hablando ya no solo de Salomón, ¿verdad? Está hablando de eternidad. Está hablando de confirmar un reino que es para siempre. Y edificaré casa, y yo confirmaré tu trono eternamente. El trono de David será eterno, será eternamente. Esto es una referencia clara al Rey de Reyes, al Mesías. Es una referencia clara, obviamente, también al Señor Jesucristo. Sí le edificó Salomón, como sabéis, el templo, pero después vinieron más reyes, pero vino en esa línea uno que sería el Rey de Reyes, y que iba a confirmar y que iba a cumplir la profecía que se hacía en Génesis, ¿verdad? En ti, le dice Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, precisamente en tu descendencia, ¿verdad? En la descendencia de Abraham, pues la descendencia era nada menos que el Señor Jesucristo. A través de él viene la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, para reforzar la identidad de este pueblo que estaba allí, en medio de aquella tierra, rodeado de enemigos, débiles, con dudas, tal vez con un futuro incierto, aquí pueden leer en Crónicas y dicen, no, hay una promesa de un reino firme y eterno, y un reino estable, un reino para siempre, con un rey que es hijo de David, es decir, que es sucesor del rey más grande, es sucesor del rey modelo, que como sabéis cometió muchísimos errores y pecados, etcétera, etcétera, pero el rey David de alguna forma prefigura al Mesías, al Rey perfecto, que es el Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo. Una promesa, un pacto para afirmar la identidad de su pueblo. Ahora bien, para finalizar el último punto, ¿cómo se identifica? La palabra identifica, precisamente, como sabéis, viene de identidad. Cuando nosotros queremos identificar a alguien, lo identificamos por muchas cosas, pero fundamentalmente por lo que hace también, ¿verdad? Por cómo habla, por cómo viste, por qué hace, por cómo es su vida. Para identificar a un fontanero, lo identificamos por su forma de vestir, porque va con una llave en la mano para las válvulas y para las cosas que soluciona, que arregla, para las abrazaderas, etcétera, etcétera. Es fontanero, lógicamente, porque vemos por su indumentaria, por su forma bueno, su forma supongo que es como los demás, pero por su forma de trabajar vemos que es fontanero, ¿no? O cualquier otra cosa. ¿Cómo se identifica? Obviamente, el escritor de Crónicas, el Espíritu, a través del escritor de Crónicas, habla mucho de cómo se tiene que identificar el pueblo de Dios. Y lo que se habla mucho en Crónicas es precisamente de la adoración y del altar. Se habla, como veis, del altar. Si vamos aquí, el Arca del Pacto, capítulos 13 al 16, cómo David intentaba, y cómo la relación de David con el Arca del Pacto, ¿verdad? Que era el símbolo, de alguna forma, de la presencia de Dios entre el pueblo, ¿verdad? Vemos David con el templo, como ese deseo de edificar el templo. El Señor dice, no vas a edificar el templo, va a ser tu hijo el que va a edificar el templo. Vemos hacia el final del libro ya, pues los preparativos, la organización que David está preparando para el templo.
no solo organización, sino también el recaudar, ¿verdad? Todo el oro, la plata y todo lo que hacía falta. Esos son los capítulos finales del 22 al 29 de este libro. Se está hablando, por tanto, y se le da una importancia especial a lo que es la adoración, la liturgia de este pueblo, lo que va a hacer este pueblo. Es decir, no solo es una identidad, como hemos visto, por su ascendencia, por quiénes son, por hijos de quiénes son, sino que es una identidad por lo que hacen. Es un pueblo que adora a Dios. Es un pueblo que tiene un templo. Bueno, en este momento, en los tiempos de David, no lo tenía todavía, pero es un pueblo que aspira a tener un templo. Un templo que representa la presencia de Dios. Hemos cantado esta mañana, Emmanuel, Dios con nosotros. En eso se cumple la persona de Jesús, Dios con nosotros. Pues en ese templo, ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios y donde un judío, cuando veía el templo, estaba pensando en Dios. En este libro se habla precisamente de esto, para que este pueblo se identificara de esta forma con el pueblo de Dios. Entonces, en este libro, yo creo que vemos estas 5 cosas. O podemos ver en primer lugar ese contexto histórico que hemos hablado. Hemos ver que esa necesidad de ir a las raíces para entender precisamente cuál es la procedencia de ellos, quiénes son. Es necesario entender que tienen una identidad colectiva y unida, que son un pueblo, unidos en torno a un rey. Identidad afirmada por una promesa. Tu trono va a ser eterno. Un pueblo que se identifica con su Dios y un pueblo que vive por y para la adoración. Podríamos leer aquí muchas cosas de este libro, ¿verdad?, que hablan en torno a eso. Es curioso, ¿verdad?, las listas de aquellos que iban a servir en el templo, que iban a cantar, los cantores, los músicos. Está todo estructurado, todo pensado. Se le daba una importancia especial a la adoración. Creo que es un mensaje también para nosotros. Y concluimos con un texto, precisamente en el final de Crónicas. Bueno, si alguien dice cuál es el texto clave de este libro, yo tal vez me inclinaría por el capítulo 17 que hemos leído. Tu trono será, o afirmaré tu trono para siempre. Creo que es para mí el texto clave. Pero tal vez en el capítulo 29 encontramos también el que podía ser, o los que podían ser el texto clave, ¿verdad? Cuando David adora al Señor, después de que se han reunido un montón de oro, de plata, de todo el pueblo, precisamente para la construcción del templo. Y dice ahí en el capítulo 29, versos del 10 al 16, lo leemos, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Esto es la adoración. La adoración es darse a Dios. Y aquí vemos como el pueblo entero, motivado también por su rey, por David, dan voluntariamente la ofrenda a Dios. Esto es adoración. Y esto es de lo que habla una parte importante de este libro. Y esto es lo que ayuda a reforzar la identidad precisamente de este pueblo. Y lo que el escritor insiste también en estos puntos. Y esta oración final de David no está aquí obviamente por casualidad, está aquí para enseñanza nuestra también. Así tiene que ser nuestra adoración, reconociendo que Él, de Él proceden de todas las cosas, por lo tanto nosotros tenemos que darnos también a Él. Y verso 20 dice: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios.
Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. El libro de Crónicas, un libro difícil de leer, a veces pesado, ¿verdad? Tanto nombre, tanta genealogía, pero un libro que ayuda a reforzar la identidad de su pueblo, que ayuda a entender al pueblo, que es el pueblo de Dios. Y para nosotros en esta mañana, yo creo que también, porque tenemos que sacar alguna aplicación para nosotros, nos ayuda también y nos hace pensar en nuestra identidad como pueblo de Dios, porque somos, como sabéis, el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios creo que es bueno también que hagamos el ejercicio que hace el autor de Crónicas aquí, que es, en primer lugar, ir a las raíces, y tenemos que ir a nuestras raíces. Ya no tanto rebuscar en nuestra genealogía, que es interesante que la hagamos, sino rebuscar, ir atrás a nuestras raíces, a las raíces de nuestra salvación, cuando el Señor nos rescata. Hemos sido salvos. Creo que es bueno mirar atrás y recordar de dónde nos ha sacado Dios y dónde nos ha puesto. Creo que es bueno que tengamos en cuenta que estamos en colectividad y tenemos una identidad colectiva como pueblo. No vivimos cada uno por su lado. El pueblo de Israel se junta al rey y se une en un propósito. Nosotros como Iglesia creo que también debemos hacerlo. Y nuestro rey no es David, nuestro rey, como sabéis, es el Señor Jesucristo. Creo que necesitamos también anclarnos, aferrarnos a la promesa preciosa que tenemos. ¿Cuál es la promesa? El reino eterno. Nosotros tenemos el reino preparado en los cielos. Filipenses dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, de donde esperamos ¿a quién? A nuestro rey. Como pueblo de Dios, necesitamos reforzar nuestra identidad también en nuestra adoración a Dios. Y creo que nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, debieran identificarnos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Que eso nos ayude en esta mañana y en nuestra vida a que podamos identificarnos como pueblo de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa para nosotros. Y aún reconocemos que nuestra impericia, incapacidad, incluso ignorancia, tenemos que decir, para profundizar en ella. Pero reconocemos que lo poco que llegamos a entender de ella nos asombra. Y te damos gracias, Señor, porque el libro de Crónicas está aquí para enseñarnos algo importante, y es que como pueblo necesitamos reforzar nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos tuyos, pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, a reforzar esta identidad en nuestras vidas, porque sabiendo quiénes somos, también vamos a actuar como quienes somos. Ayúdanos, Señor, y reconocemos que hoy en día tal vez haya crisis de identidad en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestra identidad sea firme, porque sabemos que si nuestra identidad es firme en ti, todas las demás cosas también van a ir de la mano. Así que te pedimos que nos ayudes y nos guíes en este sentido y nos dirijas. Y nos guíes ahora en el resto de esta reunión, ahora en el tiempo de café, pero también después en el tiempo de compartir, en el tiempo libre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por tu cuidado, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.